Buenas tardes, hermanos, Dios les bendice. Vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre el Espíritu Santo y porción completa. Vamos a orar antes de iniciar. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana, Señor, y hasta ahorita nos has permitido llegar hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, en esta tarde, Señor, de tener este tiempo de devocional, juntamente como ese cuerpo que somos, Señor, esa comunidad de fe en ti, Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, que tuvieron a bien, Señor, en esta tarde conectarse, Señor, y tener este tiempo devocional, Padre, que sea de bendición para sus vidas, de edificación, Padre Santo, que seas tú hablándonos, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, y por nuestros hermanos que posteriormente, Señor, lo pudieran ver, Padre, que tú sigas bendiciendo, Señor, las redes sociales, Señor. Que tu palabra, Señor, siga siendo proclamada, Señor, porque es el propósito, Señor. Que tú seas conocido en todas las naciones, Padre, y que toda lengua confiese que tú eres el Señor y el Salvador, Padre, de este mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y que seas usando la vida de mi esposo, Señor, en esta tarde para este devocional, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos cada día más de ti, de tu presencia, guiándonos en todo momento, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos va a consolar, nos va a edificar, Señor. Gracias, Padre, por este precioso Espíritu, Señor, que es el que nos guía en todo momento, Señor, en nuestro caminar en ti, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues la semana pasada veíamos, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo como nuestro guía, ¿verdad? Y veíamos que Él nos va a capacitar, Él es el que nos va a sostener cuando estemos cansados, cuando nos sientamos débiles. Sabemos que Él nos va a guiar a esos pastos delicados, ¿verdad? Lo veíamos. Y algo también muy importante que veíamos que dice que no seamos rebeldes cuando Él nos guíe, ¿verdad? Cuando Él nos esté instruyendo a través de su palabra, no debemos de ser rebeldes, que debemos de tener un corazón siempre dispuesto para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? A través de su preciosa palabra, porque es a través de su preciosa palabra que nos va a enseñar, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que nos conviene a nosotros. Pues eso es lo que a grandes rasgos veíamos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el devocional del día de hoy, que el pasaje que vamos a leer es en Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Un favor, si se escucha quedo, por favor nos pueden avisar para hablar un poco más fuerte. Se oye perfecto. Gracias. Segunda de Reyes 2, 9, 10. Dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Es un pasaje muy bonito, ¿no? Que nos va a llevar pues a reflexionar también nosotros lo que hoy vamos a aprender por medio de la palabra de Dios, todos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los primeros los que lo damos, que tenemos que ser enseñados, ¿no? Porque es al que el Señor le da primero para poder compartir el de allá afuera, ¿no? No siempre, no es, yo es para ti nada más, ¿no? Pero es un tema muy bonito, ¿no? Como todos sabemos la historia de Elías y Eliseo, ¿verdad? Cuando Elías fue arrebatado en el carro de fuego, no sé si recuerdan, ¿no? Y Eliseo, pues era, vamos a poner, bueno, sí iba a decir ayudante, era su discípulo, ¿no? Y hoy se trata de este tema, ¿no? Entonces vemos aquí en este versículo que ahorita leyó mi esposa, dice, cuando Elías le preguntó a Eliseo, antes de irse, le pregunta a Eliseo, ¿no? O sea, está no te vayas, ¿no? Y dice, porque si ustedes recuerdan la historia, cada que Eliseo se iba a ir,
perdón, cada que Elías ya decía, ya me tengo que ir, Eliseo lo seguía y no se le despegaba. Entonces, ya en la última vez que antes de que se vaya Eliseo, le pregunta Elías a Eliseo, estoy confundiendo los nombres. Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué haré por ti antes de que yo me vaya? Dice, dime, Eliseo, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, yo creo que así, híjole, si no le digo, me va a estar siguiendo siempre, ¿no? Entonces llega Elías y dice, dime, Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué haré por ti antes de que el Señor me aleje de ti? Y Elías, sin dudarlo, él tenía la seguridad interior de que Dios le concedería la última petición que le pediría a Eliseo. Por eso, por eso Elías le decía con tanto atrevimiento, ¿no? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Eliseo, no? ¿Por qué? Porque él sabía que lo que él pidiera a Dios se le iba a conceder, ¿ok? Y aquí dice, pero Eliseo observemos aquí. Expresamente, Eliseo queda limitado. ¿Por qué? Porque le dicen, bueno, si tú me ves, antes de que yo me vaya, antes de que me lleven, se te dará, ¿no? O sea, aquí Elías, pues no le da ninguna esperanza a Eliseo, ¿verdad? O sea, no le dice, no, sí se va a hacer, ¿no? O sea, le dice, si tú me ves, pues se te será hecho, ¿no? O sea, no le da ninguna esperanza a su discípulo, ¿verdad? Y su discípulo lo seguía por todos lados. Entonces, le dice, si tú me ves, lo que tú me pidas, se te va a dar, ¿sí? Entonces, ya no le dice nada, ¿no? Y ni le dice, bueno, no le da ninguna instrucción, ¿verdad? Y le dice, ok, si tú me ves, pues se te va a dar. Pero Elías no le da instrucciones. No le dice, bueno, te voy a dar esto, pero tú vas a hacer esto, lo vas a usar para el otro. ¿Por qué? ¿Por qué no le deja instrucciones? Y entonces, cuando Elías le dice, bueno, ¿qué quieres? Entonces le dice Eliseo, bueno, yo te ruego, te ruego, Elías, que me des una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí, ¿no? Por eso Elías le dijo, pues estás pidiendo algo bien difícil, ¿no? Algo que no depende de mí. Pero Eliseo le dice, pues yo quiero esa doble porción tuya, de tu espíritu, sobre mí. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Sí, amor, así recuérdame los nombres porque los recuerdo. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Fíjense lo que estaba mencionando o insinuando a la doble, a la doble porción. Él estaba mencionando la doble porción del primogénito. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 21:17. ¿Lo traes, amor? Deuteronomio 21:17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, eso es lo que estaba aludiendo, ¿no? O sea, mencionando o insinuando Eliseo. Eliseo, ¿no? Dice, yo quiero. Ajá. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a Génesis 25:31, amor. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces, en aquel tiempo era muy importante la primogenitura. ¿Sí? Era importantísimo la primogenitura.
Por eso Eliseo está diciendo y pidiendo eso. Entonces, pero aquí, aunque, fíjense, aunque Eliseo no deseaba más, porque él no deseaba más, fíjense, cuando cuando el Señor conoce los corazones, Dios te da más. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, Eliseo no deseaba más. Él nada más pidió el doble de la porción de Eliseo, pues no quería nada, ¿verdad? Son grandes. Ajá. Entonces, Dios le dio más de lo que deseaba o esperaba a Eliseo. Porque si ustedes ven la historia, él sí lo ve y dice, Padre mío, carros de fuego. Porque lo dijo para que supiera el día que sí lo vio, ¿verdad? Y aunque no lo hubiera visto, pues Dios ya lo había visto, ¿verdad? Que sí. Y el deseo del corazón de Dios era darle a Eliseo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dio más de lo que deseaba Eliseo? Porque el Señor conocía su corazón y sabía que no usaría esa unción, Eliseo, para su beneficio propio, sino que actuaría siempre en obediencia para glorificar el nombre de Dios. Y fíjense, y parece haber tenido una mayor porción de los dones del Espíritu de Dios que incluso Elías. O sea, hizo todavía más milagros que Elías. ¿Y por qué le dio? Ya lo vimos, ¿no? Porque Dios conocía su corazón. Y él sabía que esa doble unción, porque vimos que le dio más, siempre lo iba a usar para glorificar el nombre de Dios. No lo iba a hacer para su beneficio, como hoy se hace. Hoy se hace, eh, si el Señor da don de sanidad, la gente empieza a hablar y empieza a decir que es su don. Si Dios te usa por algo fuerte, ya empiezas a jalarte el cuello. No, y que oro, y que pum, se cayó, y que oro, y que se sana. No, Dios conoce el corazón. Por eso a veces nos quedamos en manos espirituales. Por ejemplo, hay iglesias donde se habla mucho de dinero, ¿cómo se dice? La prosperidad. La prosperidad. Ocupan los dones que Dios les dio para sacar provecho, para su beneficio. Por eso yo he insistido muchas veces, ¿no? Y si recuerdan en la prédica, Dios te dio un don, Dios te dio una vara, pero ¿cómo la ocupas? ¿Para tu beneficio? Y a veces decimos, o para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce si verdaderamente tú estás glorificando a Dios con lo que tú estás haciendo. Ya sea donde ministres, prediques, estés en alabanza, estés dando devocionales, estés dando lectura, estés en la radio, estés en la televisión, con los vecinos, les des clases a los niños, con tu familia, a todo. Él sabe en qué condición está tu corazón. Él sabe si en tu corazón quieres aplausos, si en tu corazón quieres muchas, reconocimientos o cuánta gente te quiera ver, Los los seguidores, seguidores, ¿no? O sea, Dios conoce. Por eso no crecemos. Por eso no crecemos. Por eso estamos siempre, ay, es que, si es que yo quiero que me vean más, ¿no? O sea, aquí lo importante es Dios. Y si te ve uno con ese uno, porque lo importante es Dios. La cita hoy, con todo respeto, es con Dios y después con ustedes. Porque Dios es el que queremos ministrar el corazón de Dios. Pero nosotros estamos más preocupados que tengamos más likes. No puede ser que nos estemos preocupando por cosas irrelevantes. Dios conoce los corazones. Y Dios le da al que le place. Le da más al que le place. Yo siempre digo, bueno,
Si tú me quieres usar, Dios, úsame. Y ponme a donde tú quieras que me ponga. Yo no quiero que me ponga el hombre. Porque si me pone el hombre voy a fracasar. Pero si me pone Dios, Él va a estar respaldándome. Él va a estar cuidándome. Entonces, tenemos que pensar como Eliseo, con un corazón sincero, con un corazón de querer glorificar a Dios, con un corazón obediente. Por eso el Señor le dio más. Supo él dirigirse conforme Dios lo mandaba. Y si lo ven la historia de Eliseo, y van a ver que hizo cosas extraordinarias. Decían que en una batalla ya estaba muerto Eliseo y se cayó donde estaba enterrado Eliseo y el que se cayó muerto se levantó, revivió, o sea, resucitó. O sea, era tal la unción de Eliseo que aún muerto todavía estaba en acción su ministerio. De esos quiere el Señor. De esos, de esos quiere el Señor. Por eso Él quiere darte una porción completa. Pero Él te la quiere dar, pero no quitamos el yo. Entonces, hoy podemos también decir, ¿verdad? Como el salmista en Salmo 119:57, ¿cómo decíamos? Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Quién es la porción? Jehová. Mi porción es Jehová. Y guardaré tu palabra. La guardaré, pero no para ti. Es para que hagas fruto y des mucho fruto, ya lo hemos visto. Vamos en el tema 10. Nos faltan como 6 todavía temas acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien claro que el que dirige, el que mueve los hilos, es el Espíritu Santo. Es Dios. Entonces, esta es una de las expresiones, la que acabamos de leer, es mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Es una de las expresiones que Dios nos ha dejado en su palabra para hacernos ver la bendición de su Hijo, ¿ah? En cada uno de nosotros. Entonces, todo padre, fíjense, todo padre da una porción a su hijo. Y eso lo podemos ver en todas las familias, ¿no? Y Dios ha decidido darse a sí mismo. Dios se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? Se dio como la porción para cada creyente que confía en Él. ¿Qué significa porción? La palabra hebrea empieza con K de kilo y J, Kajelek, que se traduce como porción, puede significar una porción asignada, un galardón, una hacienda o una propiedad. También puede significar una herencia, una parte o una ración. Entonces, por eso estamos hablando que el Espíritu Santo, ¿qué es? Mi porción completa. No nos debe de hacer falta nada. Decíamos en la predicación, no tenemos que llenar nada porque Él es nuestra porción completa, es tu porción completa. En primera de Pedro 1:4-5, ¿qué decíamos? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí Pedro enseña en estos versículos que una vida eterna en la presencia de Dios es la que nos espera, es la que te espera a ti y a mí, a los que fuimos hechos sus hijos. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Que Él nos dio esa capacidad de poder ser hijos, ¿no? Él nos adoptó como sus hijos. Entonces, al ser nosotros sus hijos, ya tenemos automáticamente una herencia. Dice inmarcesible, o sea, que no se corrompe.
ni se destruye, que es segura. Es segura tu vida eterna. Es segura y preciosa tu vida eterna. Porque es junto a la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Que es el Señor. Y que fue reservada y que está preservada por Dios para nosotros. O sea, nosotros no lo vemos, pero ya estamos allá. Porque dice la palabra que Él ya nos ve glorificados, nos ve perfectos. Lo veíamos en la predicación del domingo, ¿no? Entonces, nuestra porción y herencia, ¿dónde está segura? ¿Y por quién está segura? Por Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, ya lo vimos, Él te sella. El Espíritu Santo entra a tu vida y es tu porción, es tu herencia. Y te dice, tú ya tienes un lugar seguro. No temas. En Efesios 1, 13 al 14, amor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sábado hubo una boda. Las aras dieron arras. Es un compromiso. Entonces él dijo, tú ya fuiste sellado, ya tengo un compromiso contigo. Ya tengo un compromiso contigo, Noemí, Diana, Ángel, Gustavo, Deltis. Yo tengo un compromiso contigo. Y yo lo voy a cumplir. Así como se le dijo al esposo, ¿no? ¿Lo vas a cumplir? Sí, sí, es tu compromiso. Eres sellado El Espíritu Santo. para alabanza de quién, tuya, dice, de su gloria. Y luego dice en Efesios, esto yo lo leo, dice, vuelvo a leer el 13 al último, en Efesios 11 al 13, en él, así vimos, asimismo, en quien en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Se fijan? Tenemos que ser para su alabanza. Tenemos que ser para su alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y si ustedes ven en el Antiguo Testamento, los reyes sellaban con su anillo y nadie podía quebrantar ese sello. Todos los reyes lo hacían. Y si sellaba, no se podía echar para atrás. Sí. Y así nuestro rey dice, Su decreto. mi decreto es que eres tú mío. Yo te sello. Y nadie puede quebrantar ese sello. Nadie lo puede romper. Nadie te va a quitar de mi mano. Es lo que dice. Entonces, si pusieron atención, en el versículo 12 que acabamos de leer, vimos dos importantes frases. Los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está diciendo, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son esos primeramente esperábamos en Cristo? Los judíos. Y luego lo enlaza con otra frase que dice, en él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles. O sea, les está diciendo a los judíos, a los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los judíos, y después se va con los gentiles, dice, y también en él, también vosotros, esas frases las enlaza Pablo, ¿verdad? Los gentiles, los judíos, y le dice, también ustedes, los judíos, tanto los gentiles, fueron sellados con el Espíritu
santo de la promesa, ¿verdad? Que eso lo dice, lo acabamos de leer en el versículo 13, que es como termina, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vemos que en este versículo, Pablo está numerando, lo acabamos de leer muy claramente, los pasos que han debido de seguir los gentiles para formar parte del pacto que inicialmente Dios hizo solo con Israel. Fíjense, yo no quiero meter en duda a nadie, ¿no? O sea, porque lo creas de un modo, lo creamos del otro, pues no rompe el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces se pelea, ¿no? Que la predestinación, que nosotros somos predestinados, pero aquí Pablo dice, los que primeramente estábamos esperando en Cristo, ¿quiénes eran primero? Los judíos. Entonces, ¿quiénes son los predestinados? Y luego dice, pero también, en él también vosotros. Y hay mucha guerra entre esa situación, ¿no? Entre las dos doctrinas, En ¿no? esas dos doctrinas, como dijo mi esposa, ¿no? Nuestro fundamento es Cristo. Cuando alguien quiera mover ese fundamento, que es Jesucristo, la muerte, la resurrección, la ascensión, entonces sí ahí hay problema, ¿no? O sea, ya creas que tú eres el predestinado o hay gente que está nada más, está predestinada y hay unos que están predestinados ya para el infierno y todo, ya lo creas, pues ya es de cada quien, ¿no? Tenemos que seguir siendo, como dicen por ahí, ¿no? Amigos, ¿no? El fundamento es Cristo. Y si tú estás seguro en Él, no te debes de preocupar de perder la salvación, porque estás segura tu salvación en Él. Si es que verdaderamente aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente y Señor y Salvador. Y dice la Biblia también, y si es que el Espíritu mora en ti. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, perdón. Porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Exactamente, de que somos hijos de Él. Entonces, hay muchas formas de saber si estás en Cristo o no estás en Cristo. El árbol se conoce por el fruto. O sea, no es lo que yo quiera ver de la apariencia de la persona de enfrente. No, el fruto se da de adentro hacia afuera y se conoce. Entonces, lo vimos igual en la predicación. Ese es cristiano. O decimos, este es un Ananías. Tiene careta nada más. Entonces, seguimos con lo que estábamos hablando de cómo es esa relación Pablo, de que los primeros, los que esperaban en Cristo, habló a los judíos y después habló, y también en él vosotros nos unió, porque dice que la palabra que los gentiles fuimos injertados al árbol, ¿no? A la rama. Entonces, vimos que nos dice, pero también ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo, ¿no? De la promesa. Entonces, lo primero que los gentiles han de hacer, fíjense, lo primero que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Dice, lo primero que los gentiles debemos de hacer, pongan atención, dice, oír la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el Evangelio de nuestra salvación? ¿Quién es el Evangelio? Es Jesucristo. Jesucristo es tu Evangelio. Por eso yo decía, Él es nuestro fundamento. Y si alguien quiere hablar o hacer, Él es nuestro fundamento. ¿Ok? Entonces, la palabra misma dice en Romanos 10, 14 y 15, amor, por favor. 14 y Vamos a 17. acelerar. Así, y 17 vamos a acelerarle para. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para Pablo, los conceptos de oír la palabra de Dios y de que haya alguien que la predique, siempre van unidos. O sea, no es de que yo hago, no, o sea, siempre va unido. ¿Sí? Y pregunto, si debe
de haber alguien que le predique. ¿Quién es ese alguien? Creo que saben la respuesta, ¿no? Nosotros. Nosotros somos los que debemos de predicar ese evangelio, ¿no? ¿Quiénes van a predicar ese evangelio? Los que participamos de esa herencia en Cristo, de esa herencia, de esa porción que el Señor nos dio. Los que debemos de hablar el evangelio a los gentiles. Hoy, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen de Dios. Como se dice, a los del mundo, son los que no conocen de Dios. Los que están fuera de la familia de Dios. Nosotros somos llamados a predicarles a esas personas que no conocen de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros mismos familiares? Tu prójimo, inclusive muchas veces hasta tu esposa, es hasta tu esposo, pero es el testimonio de Jesucristo en tu vida, el que va a impactar. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Y recordemos que no solo se predica con la boca, lo vuelvo a repetir, se predica también con el ejemplo, con el testimonio. Porque si yo quiero cambiar a mi esposo, o yo quiero cambiar a mi esposo, o a mis hijos, y pues, doy mal testimonio, pues es muy difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a Colosenses 3:24. Dice Colosenses 3:24, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién dice que sirves? A Sí. Cristo. A Cristo. Y hoy en muchas iglesias servimos al hombre, no a Cristo. Queremos quedar bien con el hombre, no a Cristo. Si me dice el hombre que voy bien, bien, pero no es a Cristo, es al hombre. O sea, hacemos un revoltijo tremendo. Dice, si tú me sirves a Jesús, vas a recibir la recompensa. ¿Cuál? Él sabrá qué dar. Entonces vamos a Reyes otra vez, a Reyes, Segunda de Reyes 2, 9 y 10, no lo vamos a leer obviamente. Entonces, vimos que Elías fue uno de los más grandes profetas de Dios. Esto, le dio la fe para creer en su palabra y ser usada en cada situación, sin no importar lo difícil que fuera, ¿verdad? Entonces tomó a Eliseo bajo su cuidado y Eliseo vio el poder de Dios a través de su maestro. O sea, fíjense, aquí la importancia de los que estamos enseñando. ¿Qué es lo que está viendo el discípulo? La importancia de los que estamos sirviendo. ¿Qué es lo que está viendo la congregación? ¿Está impactando como quedaba impactado Eliseo con su maestro? Analicémonos. ¿Estás impactando a tu esposa o tu esposa a ti para que tú quieras seguir a tu esposa o para que tú quieras seguir a tu esposo? Es para reflexionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Eliseo siempre estaba fijando qué es lo que hacía su maestro y cómo oraba, quizá, no lo sé, ¿no? Cómo tenía fe, no lo sé, tantas cosas, ¿no? Que lo impactaba. Pero llegó el momento que su maestro le sería quitado, ¿ah? Eliseo fue muy claro con Elías, ya lo vimos. Él, pero Eliseo, quería heredar una porción de su espíritu para seguir, fíjense, para seguir con su ministerio que tenía Elías. No dijo, como hoy lo hacemos, ¿no? Voy a poner mi iglesia y voy a ser pastor. O como muchos dicen, ¿no? Voy a hacer un grupo y voy a ir a cobrar un grupo cristiano y que me contraten las iglesias y cobro y me gano una lana. ¿Creen que Dios va a apoyar eso? No, Elías dijo, no, yo quiero heredar el doble y quiero seguir tu ministerio. O sea que dijo, no quiero que muera lo que tú has levantado. Y nosotros decimos, no, pues nada más que tenga la chancita, vas a ver, me chispo, me jalo una gente
Ya la armamos, viejito. Ya la armamos, viejita. Vamos a ser los pastores. El llamamiento lo da Dios. No lo das tú. No lo doy yo. El llamamiento lo da Dios. Y cuando Él lo da, se lo acata. O sea que tengamos cuidado. Por eso el Señor no nos da doble. Porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, ¿qué quería Eliseo? Yo dije, voy a heredar y voy a seguir esto. Voy a seguir cumpliendo el mandato de Dios que le dio a Elías. Entonces fue una difícil petición, pero fíjense, sabía que Dios amaba a su pueblo y al heredar el ministerio de Elías, Eliseo estaba heredando también una gran responsabilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por eso? Porque les dije, fijémonos cómo estamos siendo como maestros. ¿Qué estamos heredando a nuestros discípulos? Yo le dije una vez a alguien que estábamos discipulando, no estoy diciendo que porque yo lo dije es la neta del planeta, no, pero yo mi concepto le dije, si nosotros terminamos de discipularte y no ha habido un cambio en ti, es porque fracasamos como maestros, porque no vistes algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque volviste a regresar a lo de antes. Por eso es importante lo que estamos viendo. Si quieres una porción, sigue con el ministerio. Sé fiel con el ministerio. Y sírvele a Cristo. No le sirvas a los hombres. No quieras quedar bien con los hombres. No quieras tener cuántos likes tengas. No, no, no. Porque tú le estás sirviendo a Cristo. Y si nadie te ve, pero Él te ve. Él está viendo tu obediencia. Ese es el punto. Entonces vimos que Eliseo había pedido una difícil petición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una gran responsabilidad. Él necesitaba una doble porción de lo que Elías tenía para continuar ese trabajo difícil. Porque si ustedes ven la vida de Elías, fue muy difícil. Muy difícil. Entonces, había aprendido a confiar en Dios a través de lo que veía de su maestro. Y esto nos puede llevar a meditar qué tan importante es nuestro ejemplo, lo que hablábamos, con aquellos que edificamos y enseñamos en la palabra de Dios. Eliseo no vaciló en tomar el manto de Elías. Y nosotros sí vacilamos. No, es que no. Es que si no voy a dejar esto, voy a dejar el otro. Mejor no, porque no sé. ¿No? Entonces, Eliseo tenía que demostrar su fe y entender que el poder no residía de Elías, no venía de Elías. Eliseo tenía que entender eso, que ese poder no venía de Elías, que venía del mismo Dios, quien lo habilitó poderosamente para lo que él tenía que hacer. Entonces, Eliseo acudió ¿a quién? Al hombre. Él le dijo, oye, ¿cómo ves que hago? Yo estoy diciendo que no puedas al hombre, ¿eh? Ojo. Él acudió primero a Dios. ¿Para qué? Para poder realizar ese arduo y difícil ministerio que tenía que hacer. Entonces, hoy estamos en este tiempo, estamos llamados a confiar en nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Jesús. Y saber que está con nosotros y en nosotros y a través de quién? De su Espíritu Santo, que es nuestra herencia, es nuestra porción completa. Entonces, no nos falta nada en él, tenemos todo, nos perfecciona, nos habilita, nos dirige para el ministerio en que te ponga el Señor. En donde sea, Él te va a habilitar. El Espíritu siempre quiere llevarte a vivir una vida sobrenatural, como la de Elías y Eliseo. Pero se requiere que tengamos fe en su palabra y confianza en la fidelidad de Dios para seguir llevando gloria en su nombre. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ya vamos a terminar, la obra del Espíritu Santo en nosotros ocurre dentro de nosotros, ya lo vimos también, y también por fuera, es una obra de regeneración,
y de renovación. Perdón, se fue el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, se fue un ratito. Ajá. perdón, se me fue. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros ocurre dentro de nosotros y es una obra de regeneración y de renovación que Dios motiva al oír la palabra de verdad y a creer con todo su corazón y el estar seguro de que le pertenecemos. Vamos a recordar lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquellos que somos llamados, oímos la palabra de Dios y respondemos a ella. El Espíritu Santo habla a tu corazón y tú respondes, dices, sí quiero, o dices, no quiero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese momento dice, cuando respondes que sí, somos marcados con sus sellos, que es el Espíritu Santo. Él es nuestra porción completa para ser usado por Dios y manifestar la gloria de Cristo. Y fíjense, aquí vimos un punto bien importante, ¿no? ¿Por qué Dios le dio más a Eliseo? Porque Dios conocía su corazón, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Que él sabía que él no lo quería para su provecho. Entonces, si nosotros queremos ser usados por Dios y manifestar su gloria, y si tu motivo y si mis motivos son puros y reales, como los tuvo Elías, no debemos de tener miedo de pedir a Dios grandes cosas. Porque si lo haces conforme a su voluntad, todo se dará. Vamos a leer el último versículo, primera Juan 5, 14 y 15, amor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, ya para finalizar, cuando le pedimos a Dios gran poder o habilidad, necesitamos primero examinar nuestro corazón y nuestro deseo. ¿Para qué lo quiero? ¿Verdaderamente es para servir a Dios o para recibir aplausos? ¿O para sacar provecho? O sea, tenemos que deshacernos de todo eso primero. Ponerlo a los pies del Señor antes de que le pidamos. Y decirle, como decía David, examina mi corazón. ¿Sí? Al fin de tener ayuda de tu espíritu, decirle, necesito de tu ayuda para pedir conforme a tu voluntad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias. Espero que este discipulado sea de bendición, ¿no? Como lo fue para nosotros. Manita Eli, ¿podría apoyarnos en una oración para despedirnos? Amén. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos, Señor, en que estamos en comunión contigo, Padre Santo. Gracias por este aprendizaje, por esta enseñanza, Padre, tan importante para mí, Señor, mi Dios. Muchas gracias te doy en esta hora, Señor, porque eres grande, eres bueno, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a servirte con amor, a servirte como a ti te agrada, como tú quieres que seamos, Padre, que quieres que seamos como tú, papito lindo. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermanita Delfis y su esposito, el hermanito Gus. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde, Padre. Sé tú con mis hermanos siempre y bendiciones para todos, mi Dios. Guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Bendita, Señor, y gracias por todos los que pudimos conectarnos y los que faltaron, Señor. Bendícelos en grande manera y también, Señor, provéeles el tiempo que se necesita, Señor, porque pues muchas veces, como ahorita me dijo mi esposo, acompáñame, voy al centro y le dije, pues no puedo porque me voy a conectar al devocional. Y me dijo, está bien. Entonces yo les pido también en esta hora que me sigan apoyando
en oración por mi esposo. Amén. Que él vaya con amor, Señor, a escuchar su palabra. Que no se aleje más. Lo absorbe mucho su trabajo, pero Dios nos da tiempo para todo. Gracias, Señor, por estos momentos, papito. Tú sabes, Señor, que a mí me hace mucha falta. Son de mucha bendición para mí estos devocionales, Padre, y toda tu palabra bendita, Señor, que sea yo hacedora de tu palabra, no nada más escucharla, Padre, para que yo pueda dar buen testimonio de que soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios me los bendiga, que pasen bonita tarde, disfruten y un abrazo. Gracias, Bendiciones, hermanito. gracias, Gracias. gracias. Gracias, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones.